Buenas tardes, habla el doctor Eduardo Lorca, soy presidente de la Fundación Pro Salud Renal de la Sociedad Chilena de Nefrología y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera jornada de la Semana del Riñón, donde vamos a tener este webinar sobre nutrición y enfermedad renal crónica, cómo podemos hacer para mantenernos con nuestra enfermedad renal crónica en las mejores condiciones posibles, cómo cuidar nuestros riñones. Tenemos un panel de gente experta. Gracias de partida, quiero decir, digamos, que la gente que trabaja en el Centro de Nutrición Cardiorrenal es la que nos está acompañando esta noche y por lo tanto quiero sinceramente darles las gracias por su tiempo, por su preparación para este webinar. Quiero también dar las gracias a nuestro sponsor, que es Fresenius Kabi, y a todo nuestro equipo administrativo por el trabajo desarrollado durante esta Semana del Riñón. Así que vamos a dar paso. La idea es tener presentaciones relativamente cortas para que ustedes vayan tomando nota de las preguntas que quieran hacer para participar, porque nos interesa sobre todo que nuestros pacientes renales puedan hacer preguntas, puedan salir de duda con respecto a los temas que vamos a tocar en este webinar. En primer lugar, vamos a partir con la nutricionista renal Laura Bustamante. Ella es egresada de la Universidad de Playa Ancha y tiene formación de posgrado en el INTA de la Universidad de Chile, en nutricionista clínica, en atención secundaria en el Hospital Clínico San Borja Arriarán, en los servicios de nefrología tanto adulto como infantil, es nutricionista también de centro de diálisis, en Diálisis Ñuñoa, en sucursal Los Andes y Peñaflor, y miembro del Centro de Nutrición Cardiorrenal. Entonces, Laura hoy día nos va a presentar el tema de hidratarse bien para mejorar la salud renal. Por favor, adelante, Laura. Gracias, doctor. Voy a poner la presentación. ¿Se ve ahí bien? Bueno, a mí se me encomendó el tema Hidrátate bien para mejorar tu salud renal, ¿ya? Para comenzar, el agua... Tienes que compartir la presentación. Perdón. Ahí sí, ya. Ahí sí, perdón. Ya, entonces, a mí se me encomendó el tema Hidrátate bien para mejorar tu salud renal. Ya, para comenzar, el agua en la salud humana desempeña múltiples funciones en el organismo. Ya, va a ayudar a regular la temperatura corporal, va a ayudar a la disolución de vitaminas y minerales, también tiene funciones de transporte, transporta nutrientes, oxígeno, productos de desechos también, para finalmente eliminar las toxinas del organismo, ¿ya? Cuando uno piensa en agua, inmediatamente piensa en agua potable, en agua mineral, ¿cierto? En agua purificada. Vamos a analizar cortito, ¿cierto? Breve cada una de ellas. El agua potable debe cumplir con requisitos microbiológicos, químicos, radioactivos, organolépticos y de desinfección por una norma. ¿Ya? Esta norma es la norma chilena 409 del año 2005, que nos va a asegurar, ¿cierto?, que esta agua es inocua y apta para el consumo humano, ¿ya? Entonces, el agua potable en Chile tiene que cumplir con estos estrictos estándares de calidad y muy pocas veces esto no se cumple, ¿ya? Cuando no se cumple es principalmente debido a concentraciones elevadas de metales pesados, pero esto ocurre principalmente en la zona norte de nuestro país, ¿ya? En Arica, en Antofagasta. Y bueno, en el año 2005 también hubo una contaminación grave acá en la zona central de arsénico. ¿Por qué es tan importante esto del arsénico? Porque se ha relacionado con distintos tipos de cánceres, también con mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y mayor riesgo de abortos en embarazadas. Entonces, el agua potable es una alternativa, ¿cierto?, para poder hidratarnos. El problema es cuando ocurre algún tipo de contaminación accidental, ¿ya? Y esto ocurre principalmente en la zona norte de nuestro país. Por lo tanto, para la gente, ¿cierto?, que vive en esas regiones, es importante buscar una alternativa más segura, ¿ya? Y para ello una buena alternativa
sería tomar agua purificada, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta tiene que cumplir, ¿cierto?, con todas las normas, la norma chilena 409, para luego volver a limpiarla, sacarle todos los microorganismos que puedan existir, eliminar también el exceso de estos minerales, ¿cierto?, regular la dureza, los pesticidas y cualquier partícula que pueda tener que uno no quisiera, ¿ya? Eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el agua mineral? Bueno, en el 2019 se realizó este estudio de la Universidad de Chile, donde se analizaron 10 marcas de aguas minerales que venden en nuestro país, aguas minerales sin gas. ¿Y qué es lo que encontraron? Encontraron que el agua Puyehue, Jahuel y Yumbo va a tener concentraciones elevadas de arsénico, entre un 25 y un 90% más de arsénico de lo permitido por nuestra norma de agua potable. Encontraron también que el agua Totus va a tener un pH demasiado alcalino. El agua Nestlé tiene un pH, por el contrario, demasiado ácido. Por lo tanto, tampoco cumple con el rango permisible para el agua potable, ¿ya? Respecto a las durezas, encontraron que las aguas Andes Mountain, Puyehue, Totus y Benedictino se consideran aguas demasiado blandas. Y el agua Cachantún, Jahuel y Yumbo son aguas demasiado duras, ¿ya? Ambos extremos no se consideran aptos para la salud humana y sobre todo las aguas muy duras desde hace mucho tiempo se han asociado a los cálculos renales, ¿ya? Las que se salvaron, ¿cierto? Las que pasaron todas las pruebas químicas de dureza y de pH fueron las aguas Porvenir y el agua Vital, ¿ya? Ahora, ¿cuánta agua tengo que consumir si tengo enfermedad renal crónica? Va a depender, ¿ya? De hartas cosas. Va a depender de la edad, va a depender del sexo, de la etapa de la enfermedad renal crónica, de la situación clínica y de otros factores un poquitito menos importantes como la temperatura, ¿cierto?, ambiental y la actividad física. Esta tabla que ustedes están viendo es de la guía europea, ¿ya?, del año 2010 de hidratación y aquí nos dice que los hombres tienen que consumir, hombres adultos, 2,5 litros en el día, las mujeres adultas 2 litros en el día. Si está embarazada, a la mujer se le agregan 300 ml al día. Si está en periodo de lactancia, ¿cierto?, por el aumento de los requerimientos, se aumentan a los 2 litros entre 600 a 700 y el adulto mayor tiene que consumir 2 litros en el día, ¿ya? Es súper importante que el paciente renal alcance, ¿cierto?, estas cantidades. El paciente renal en prevención renal, ¿cierto? Después vamos a hablar lo que pasa a los pacientes en diálisis, que alcance esta cantidad de líquido para evitar la deshidratación, porque per se la deshidratación ya es un factor de riesgo para dañar los riñones. Ahora, tampoco tenemos que guiarnos por la sed, porque en muchos casos es totalmente insuficiente y uno lo ve en la consulta, a los adultos mayores, ¿cierto?, le cuesta mucho tomar agua, hidratarse, ya lo que fácilmente podríamos provocar la deshidratación. Y porque también hay diversos estudios que señalan que una ingesta aumentada de líquido parece tener un efecto beneficioso en todas las formas de enfermedad renal crónica y sobre todo, ¿cierto?, los que más beneficiados se van a ver con alcanzar estos requerimientos hídricos van a ser los pacientes que tienen cálculos renales y poliquistosis renal, ¿ya? Bueno, analicemos caso a caso cada situación clínica, ¿cierto?, de los pacientes con enfermedad renal crónica y sus requerimientos de líquido, ¿ya? Los pacientes en prevención renal para nosotros, ¿cierto?, van a ser los pacientes que están en etapa 1, en etapa 2, 3, 4 y 5 sin llegar a diálisis. Ellos no tienen restricción, ya hay que tratar de alcanzar esta cantidad de líquido que les mostraba en la diapositiva anterior. Y se tiene que individualizar algunos casos, ¿cierto?, en donde no vamos a alcanzar esta cantidad, pero eso se individualiza en la consulta. Los pacientes con trasplante renal tampoco tienen restricción de líquidos, pero cambia la situación en los pacientes en diálisis, ¿ya? Las dos terapias, ¿cierto?, hemodiálisis y peritoneodiálisis van a tener situaciones distintas. Un paciente en hemodiálisis va a depender lo que necesita consumir de líquido de su diuresis residual, ¿ya? Esto es lo que el paciente orina. Y uno le suma entre 500 y 800 ml que corresponden a las pérdidas insensibles. Esto de las pérdidas insensibles es lo que uno pierde, ¿cierto?, de líquido, ya sea por el sudor, por la respiración, por las heces, etc., ¿ya? Entonces, una persona que no orina nada, ¿cierto?, en hemodiálisis,
podría consumir de líquido entre 500 a 800 ml en 24 horas, durante todo el día, ¿ya? De todas maneras, esto se tiene que ir individualizando y va a depender también de las presiones arteriales y si tiene o no tiene retención de líquido. ¿Ya? La otra situación clínica, ¿cierto?, es la diálisis peritoneal. Los pacientes mantienen en diálisis peritoneal una capacidad de orinar por más tiempo y la cantidad de líquido que tiene que consumir, en este caso, va a corresponder a la ultrafiltración total, o sea, lo que la máquina le saca de líquido, más la diuresis residual, o sea, lo que el paciente está orinando, y le vamos a sumar nuevamente, ¿cierto?, entre 500 y 800 ml que corresponden a las pérdidas insensibles. Y nuevamente se tiene que individualizar, ¿cierto? Se tiene que ir esto acomodando de acuerdo a las presiones arteriales y a la presencia y ausencia de edema. Bueno, me pareció interesante colocarles esta pirámide de hidratación saludable. Encuentro que es una buena iniciativa porque nosotros no tenemos algo similar. ¿Ya? De España, esto fue publicado por la Sociedad de Nutrición Comunitaria el año 2009, ¿cierto? De España. ¿Y qué es lo que nos dice esta sociedad? Nos dice que tenemos que tomar un total de 10 vasos al día de líquido, ¿ya? Esto equivale entre 2 litros a 2 litros y medio. Nos dice también que nos tenemos que hidratar en el 80% solo con líquidos que están en el nivel 1, ¿ya? Que es correspondiente al agua de la llave, ¿cierto? Al agua potable, al agua mineral, ¿cierto? Al agua purificada, y también las infusiones sirven en este nivel, ¿ya? Por lo tanto, si no le gusta el agua, es una buena alternativa agregarle trocitos de fruta, ¿cierto? Colocarle rodejitas de limón, de pepino, de menta, de canela, ¿ya? Todo eso se cuenta como agua. En el nivel 2, ¿cierto? Hacia arriba, ¿cierto? 2, 3, 4 y 5 debería ser el 20% de lo que uno consume en líquido, ¿ya? Y en el nivel 2 está el café, el té, el agua soda, nuevamente el agua de la llave. En el nivel 3 de esta pirámide, o sea, se tiene que ir consumiendo con menos frecuencia, vamos a tener los lácteos, ¿ya? En el nivel 4 van a estar las sopas, están los jugos naturales, por ahí está el vino y la cerveza también. Y en el último nivel, ¿cierto? Mucho más alejado, se encuentran las bebidas con y sin azúcar y los jugos con y sin azúcar, ¿ya? Y para ir terminando, no podemos hablar de líquidos sin mencionar el sodio, ¿cierto? Sin mencionar la sal, porque el sodio es fundamental para mantener un equilibrio en los líquidos corporales. Y una ingesta elevada de sodio a largo plazo va a afectar varias funciones relacionadas con el corazón, con los riñones, ¿cierto? Con el sistema nervioso, ¿cierto? Con el sistema endotelial, ¿ya? Y una reducción de sodio, por el contrario, nos va a ayudar a que funcionen mejor, de mejor manera los medicamentos antihipertensivos. Va a disminuir también la proteinuria y por lo tanto van a mejorar parámetros que para el paciente renal, ¿cierto? En prevención renal son súper importantes, como es la creatinina y la velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Las guías Kadoki, ¿cierto? Ahí está el logo, son las guías que es como nuestra Biblia en realidad. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que en adultos con enfermedad renal crónica de la etapa 3 a la 5, también los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis y también los pacientes trasplantados, se recomienda limitar una ingesta de sodio a menos de 2.300 miligramos al día. Si lo traspasamos a sal, porque es más fácil leerlo en sal, serían 5,7 gramos de sal, pero máximo. Nosotros, dependiendo de la situación clínica del paciente, le recomendamos 1 gramo al día, o 2 gramos al día, o 3 gramos al día, o 4 gramos al día, ¿ya? Mucho menos. Y como podemos ver en el ejemplo que puse abajo, es muy fácil pasarse de la cantidad máxima de sal del día, ¿ya? Por ejemplo, si uno se come en la mañana un pan con jamón y queso y lo vuelve a repetir en la tarde, otro pan con jamón y queso, consumimos 5,7 gramos de sal, lo cual ya no estamos pasando y por lo tanto no podríamos consumir absolutamente nada de sal, ni en la comida, ni en la ensalada, ni en ninguna otra cosa, ¿ya? Entonces, para finalizar, ¿cierto? Para preservar por mayor tiempo su función renal, consume harta agua, hidrátate bien y disminuye la cantidad de sal y de sodio de los alimentos. Muchas gracias. Gracias, Laurita. Te pido que por favor sacar la presentación para pasar eso. Muchas gracias. Para pasar con nuestro siguiente panelista. A nuestro público asistente le pido encarecidamente que a través de pregunta y respuesta o Q&A, como sale en inglés en algunos Zoom,
por favor, todas las preguntas ponerlas ahí, ¿no es cierto? Porque lo que nos interesa es responder las dudas que ustedes tengan con respecto a cada una de las presentaciones. Bien, continuamos ahora con Macarena Arancibia. Ella es egresada de la Universidad Mayor, con formación de posgrado en enfermedades crónicas no transmisibles en el INTA de la Universidad de Chile, ex directora y docente principal del Diplomado de Nutrición de Enfermedad Renal Crónica en la Universidad Mayor. Ella normalmente trabaja en hemodiálisis y peritoneodiálisis, en diálisis Chacabuco, en diálisis Ñuñoa. Es especialista en tratamiento de pacientes con enfermedad renal avanzada con tratamiento de ketoanálogos, y es la fundadora del Centro de Nutrición Cardiorrenal que nos está apoyando en esta jornada. Ella va a presentar el tema de antiinflamatorios naturales, cuida tu cuerpo y riñones comiendo natural. Adelante, Macarena. Muy buenas tardes, voy a compartir ahí. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y vamos a partir conversando un poco de antiinflamatorios naturales. Primero decir que la inflamación y la enfermedad renal crónica se asocian mucho, son como una pareja íntima. A fines de los 90 recién se empezó a hablar de que esta inflamación urémica que tenían los pacientes renales podía afectar la masa muscular y el estado nutricional de los pacientes. Entonces la expectativa de vida de los pacientes con enfermedad renal iba bajando en la medida que la inflamación iba aumentando. En todas las etapas de la enfermedad renal, tanto en la predialítica como en la diálisis y trasplante, existen causas de inflamación. Por ejemplo, en prediálisis, cuando el paciente aún no entra a diálisis y está en sus etapas previas, cuando la enfermedad renal avanza mucho, la uremia produce inflamación, las enfermedades crónicas asociadas con mal control metabólico, por ejemplo, un lupus o una diabetes, etcétera, van a ir generando mayor inflamación, y la obesidad per se, que lleva a enfermedad renal o que hace que aumente la progresión del daño renal, también es una enfermedad inflamatoria. Entonces, se van asociando muchas cosas que van aumentando los factores inflamatorios. En hemodiálisis, el contacto de la sangre con estos filtros o dializadores genera inflamación, y también las infecciones de catéteres o de fístulas. Y la sobrecarga hídrica que tienen estos pacientes, ya que hay días que se dializan, otros días que no, entonces esto genera una inflamación y un aumento del volumen. Con respecto a la diálisis peritoneal, los pacientes que nos escuchen y que estén en diálisis peritoneal, a veces la exposición tan permanente a las soluciones que tienen dextrosa o azúcar van generando inflamación, infecciones de catéteres, que ojalá no ocurra, o peritonitis, y sobrecarga hídrica cuando hay un mal control de la ultrafiltración también puede llevar a más inflamación. Y en nuestros pacientes trasplantados, cuando hay un mal manejo de los inmunosupresores o cuando hay una falla renal del riñón, del injerto en el fondo, va también produciendo mayor inflamación. Entonces, nos vamos a dedicar a ver cuáles o cómo corregimos la inflamación desde el punto de vista nutricional. Vamos a hablar un poco de omega 3 y los factores que van afectando a esta inflamación, tanto dijimos como de la enfermedad renal, como también factores exógenos que nosotros mismos producimos. Por ejemplo, comemos más omega 6. El omega 6 son ácidos grasos que en el fondo no están como consumidos en un nivel bueno, sino que los excedemos, ¿ya? Sobre los protectores que son los omega 3. Entonces comemos más carne roja o más aceites vegetales o algunas mantequillas y margarinas, etc. Más comida chatarra, nos vamos teniendo como esta búsqueda del alimento más fácil, entonces comemos alimentos ultraprocesados, azúcares simples, bebidas. Todo eso va generando que la balanza se cargue más a la tristeza, a la inflamación y al cansancio.
Todas las sustancias que son proinflamatorias nos cansan, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar la balanza para el otro lado, para el omega 3, para los antioxidantes, que nos van a hacer que tengamos sustancias en nuestro cuerpo antiinflamatorias, ¿ya? De eso vamos a hablar ahora. Existe mucha evidencia que los omega 3 bajan la inflamación desde 1 gramo en adelante en pacientes con enfermedad renal en hemodiálisis. Si se fijan en esta gráfica, bajó considerablemente factores propios de la inflamación como TNF alfa y PCR, el factor de necrosis tumoral alfa y PCR, que a veces tomamos en nuestros pacientes para saber por qué no nos está funcionando tanto la alimentación o aumentar la dosis de diálisis, y es porque el paciente está inflamado, ¿ya? Entonces necesitamos buscar otras alternativas para que este paciente mejore su calidad de nutrición y de diálisis. Esta es una revisión de adultos mayores que fueron sometidos a ejercicio regular y que tomaron 2 gramos de omega 3, eran adultos mayores, y lo que se vio no era que aumentaran su masa muscular al tomar omega 3 en 2 gramos, sino que mejoraron su marcha, mejoraron su rapidez al caminar y mejoraron el levantarse de la silla más rápidamente. Entonces el omega 3, al bajar la inflamación, también ayuda a como un efecto anabólico en esto de la masa muscular. ¿Dónde encontramos el omega 3? Lo encontramos en salmones, sardinas, mariscos. Habitualmente eso en alta dosis no lo podemos consumir porque cuando tenemos enfermedad renal crónica tenemos que bajar un poco las proteínas. Y si estamos en diálisis, habitualmente estos productos vienen ultraprocesados o llenos de sal. Entonces tenemos que apoyarnos a veces por suplementación oral. Las algas también, como cochayuyo, ulte, la gente del sur que nos está escuchando, también puede favorecerse en el consumo de estos alimentos a través de la dieta. Nueces, semillas y todos estos beneficios que nos van a producir a disminuir la inflamación, van a favorecer otros sistemas, que es el cardiorrenal, o sea, a nivel cardiovascular nos va a mejorar el omega 3. La Asociación Americana del Corazón habla entre 3 y 5 gramos de omega 3. Para lograr alguna cantidad parecida, que sobre 2 gramos, debiéramos consumir 180 gramos más o menos de salmón todos los días, algo que está inalcanzable por lo menos para la población chilena en general. Entonces, a veces tenemos que usar suplementación oral para lograr estas cantidades que sí son terapéuticas a nivel antiinflamatorio. ¿Ya? Y acá les dejo algunas marcas comerciales, ¿cierto? En donde las dosis van a ser mucho más altas que solo un comprimido o una cucharadita. Los fitoesteroles son un potente antiinflamatorio en el sentido de que bajan el colesterol malo y muy malo. ¿Ya? Los fitoesteroles en alta dosis, nosotros en la población en general consume como 150, 500 miligramos de fitoesteroles al día y debiéramos consumir más de 2000. Entonces, algunos alimentos que nos aportan y que podríamos llegar a esa cantidad son las semillas y también el amaranto, que es un pseudo cereal. Deberíamos incorporarlo diariamente en nuestra alimentación. Esta es una revisión casi de 56 estudios y que muestran que bajaron todas estas palabras que son complicadas, pero que son todas proinflamatorias, las bajaron. Y de los 56 estudios, 20 de 25 estaban favorecidos por el alfa-tocoferol, que lo podemos encontrar en aceites de oliva, de maravilla, en granos, legumbres, pescado. 4 estudios de los 11 estaban favorecidos por la vitamina C, que lo encontramos en los cítricos principalmente, el pimentón, el limón, la naranja, que son buenas fuentes de omega, o sea, de vitamina C. La N-acetilcisteína en general, habitualmente los médicos la recomiendan como para consumo artificial, pero la podemos encontrar en ajos y derivados como cebolla, puerro, cebollín, etc. Y los antioxidantes en general más utilizados o con más efecto antiinflamatorio en los enfermos renales son los polifenoles, que ayudan a
disminuir la oxidación de las lipoproteínas, y el jengibre, que también mejora o reduce el estrés oxidativo y la inflamación. ¿Dónde encontramos estos productos? En puras cosas ricas. Yo les quise poner las fotos porque en realidad, no sé, el té verde, el té blanco, los berries. En general, los berries se utilizan más de 2 tazas al día para tratar de cumplir estas recomendaciones, igual que los arándanos, 2 tazas de café de grano, puede ser cacao, unos 40 gramos al día, una copita solamente de vino, 125 cc aproximadamente, y en general todo lo que aporte fibra y flavonoides y polifenoles en general. Les voy a hablar de la cúrcuma, que tiene un poder antiinflamatorio grande, se utiliza bastante en enfermedades que son de mucho estrés oxidativo, como es el cáncer y la enfermedad renal. Y miren, si se fijan, 10 gramos de curcumina, que es uno de los componentes de la cúrcuma, baja el nitrógeno ureico, el estrés oxidativo, y también tiene poder antibacterial, en enfermedades neurodegenerativas, ayuda a bajar la inflamación, baja la inflamación a nivel de enfermos renales y disminuye el estrés oxidativo en cáncer, etc. Con respecto al ajo, también se vio que tiene un efecto antioxidante, neuro, hepato, cardio y renoprotector. ¿Ya? ¿Cuánto es la dosis que utilizaron? 4 dientes o más. Este fue un estudio en ratas, pero finalmente sabemos que al tener N-acetilcisteína, el ajo, podemos hacer un aderezo súper antiinflamatorio entonces con cúrcuma, con aceite de oliva, con ajo, romero, jengibre, lo mezclamos todo en una buena licuadora y con eso aderezamos nuestras comidas. Tocarles esto, que es muy importante. Existen antiinflamatorios que nosotros conocemos como no esteroidales, que son los que tomamos cuando nos duele mucho la cabeza o cuando nos duele mucho una cadera, etc. Y esos están en ibuprofeno, aspirina, naproxeno. Y se ha visto que los AINES en el fondo son antiinflamatorios, pero tienen un efecto tóxico porque ejercen una inhibición de la síntesis de estas prostaglandinas o cosas positivas para nuestro cuerpo, y a nivel renal lo que hacen es que generan esa vasoconstricción de la arteriola que llega hacia el colador del riñón, hacia el glomérulo, y disminuye el flujo renal, por lo tanto se va perdiendo función renal. Entonces no es recomendable utilizar estos antiinflamatorios no esteroidales y prefiramos entonces comer más frutas y verduras, ojalá la mitad de nuestro plato sea eso, agregar proteínas magras y de preferencia de origen vegetal, que van a tener cargas ácidas mucho menores que las de proteínas vegetales. Incluyamos granos, legumbres, semillas que nos van a aportar fitoesteroles y fibra, que finalmente va a hacer que nuestro microbiota intestinal esté más saludable. Evitamos grasas saturadas, trans, azúcares simples que van a generar una ruta metabólica de estrés parecida a la del ácido úrico, y eso genera AGEs o productos de glicosilación avanzada que tenemos que disminuir en el consumo. Preferimos aceite de oliva, de canola o ricos en omega 3, y tratamos de ir haciendo estas preparaciones, como por ejemplo el aderezo que les puse, que puede ser antiinflamatorio diario. Evitamos preparaciones que sean muy quemadas, donde se produzcan estos AGEs. Tratamos de cocinar más bien en el agua, usamos prebióticos. Un buen prebiótico ahora en invierno es la alcachofa, la avena, que es como el alimento del probiótico para mejorar la microbiota intestinal, y evitamos el exceso de sal. Eso es súper importante porque la sal y la sobrecarga hídrica, sobre todo en los pacientes con diálisis o enfermos renales avanzados, genera o es un estrés y una posible causa de inflamación. Muchas gracias por su atención y gracias por la invitación. Doctor, tiene el audio apagado.
Gracias, Macarena. Te estaba haciendo, justamente se apagó probablemente el audio porque te iba a decir una tontera que es como sentirse como el ajo. ¿Ah? O sea, ahora me cambió el concepto y sería algo positivo, ¿ok? Dicho eso, pasamos a nuestro tercer panelista. Tenemos el placer de presentar a Alejandro Sepúlveda. Él es nutricionista egresado de la Universidad de Chile, jefe del Servicio de Alimentación y Nutrición del Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Maquena. Él además es diplomado en grasa y aceite para el consumo humano, en enfermedades crónicas no transmisibles en el INTA de la Universidad de Chile, docente del módulo de especialización en enfermedades crónicas no transmisibles en el INTA, Universidad de Chile, y del diplomado de nutrición de enfermedad renal crónica en la Universidad Mayor. Él es también miembro activo del Centro de Nutrición Cardiorrenal. Y bueno, yo agradezco a Alejandro este tema que él nos va a tocar porque realmente es muy impactante y muy importante sobre obesidad e hipertensión en adolescentes, cómo evitarla. Por favor, no se olviden de las preguntas a través del lugar que existe en la plataforma Zoom para poder ir viendo cuando terminemos las presentaciones. Por favor, Alejandro. Hola, doctor, hola a todos en sus casas, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a los organizadores la invitación. Un placer compartir con ustedes. Bueno, en realidad, ¿cómo podemos ayudar a los niños en términos de evitar la hipertensión? Está bien relacionado con el tema de cómo evitamos la obesidad. Y de eso va a tratar los próximos 10 minutos. Ahora, cuando hablamos de hipertensión arterial, a diferencia de los adultos, donde está bien definido un punto de corte de 140-90 para definir este estado, ¿cierto? En los niños y en los adolescentes no tenemos un punto de corte definido. Y esto va a ir evolucionando y vamos a tener distintos puntos de cortes en función de la edad del niño, del género, del sexo, ¿cierto? Y de la estatura. Ahora, para poder determinar esto, ¿cierto? Es importante, a partir de los 3 años, empezar a hacer los controles de cifras tensionales por lo menos una vez al año. Ahora, cuando hablamos de hipertensión, hablamos de que esta puede tener 2 causas, ¿cierto? Primeramente, que puede ser secundaria a otra patología, como alguna enfermedad del riñón, alguna enfermedad cardíaca o alguna causa endocrina. Y por lo tanto, resolviendo estas causas, ¿cierto?, de dónde se origina la hipertensión, acabaríamos de alguna forma con estas cifras tensionales altas. Ahora, en los niños principalmente estamos hablando que se presentan hipertensiones primarias o esenciales donde no hay una causa clara atribuible. Bajo esta circunstancia, la hipertensión en los niños, primaria o esencial, es muy excepcional en los lactantes, pero hemos visto en los últimos años un aumento en la prevalencia de esta hipertensión en niños y adolescentes, y esto está en estrecha relación con la otra pandemia que tenemos, ¿cierto?, que es la obesidad. Actualmente en Chile, ¿cierto?, los datos del año recién pasado, año 2020, la Junaed nos mostraba que el 54% de nuestros niños presentan sobrepeso y obesidad. Ahora, esto no es una cifra aislada, sino que pueden ver ustedes en la gráfica en los últimos 10 años cómo viene disminuyendo la cantidad de niños normopeso y aumenta también consistentemente los niños que tienen malnutrición por exceso. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? Hay estudios nacionales e internacionales en los cuales se ve que en la medida que aumenta el peso, va a haber una mayor cantidad de ellos que sufran hipertensión, ¿cierto? Estudios en Chile, ¿cierto?, señalan que el 25%, el 26% de los adolescentes o los niños obesos presentan cifras tensionales elevadas. Por lo tanto, aquí estamos hablando ya de un problema de salud pública, ¿cierto? Un problema enmascarado, ¿cierto? Que cuando decimos que la obesidad no es una enfermedad, estamos en una situación equivocada y estamos desencadenando, ¿cierto?, problemas de diabetes, hipertensión y eventos cardiovasculares en estadios de adultos jóvenes, ¿cierto? La obesidad que se genera, ¿cierto?,
nos provoca un aumento en la masa grasa y esto nos genera alteraciones hormonales como insulina resistencia, inflamación y estrés oxidativo, que recién nos comentaba de excelente forma Macarena, ¿cierto? Alteración en el metabolismo de lípidos, hipercolesterolemia en edades jóvenes, ¿cierto? Entonces tenemos adultos de 30 años con un capilar cardiovascular como si fueran ancianos, ¿cierto? Y esto se traduce en edades jóvenes, adultos, ¿cierto? Que padezcan estas enfermedades, incluso llegando a padecer enfermedad renal crónica. Ahora, cuando hablamos de obesidad, ¿cierto? Lo que nos está sucediendo en nuestro cuerpo es una ecuación bien simple que tiene relación en que comemos más de lo que gastamos. Entonces, dentro de nuestro cuerpo se van produciendo situaciones adversas, ¿cierto? Que no solo significa que subamos en términos de grasa en nuestro cuerpo, sino que también aumenta volumen sanguíneo. Por lo tanto, nuestro corazón debe bombear con mayor fuerza para llegar a distancias mayores desde su superficie, ¿ya? Entonces, el primer factor relacionado a obesidad es que tenemos no solo más peso y más grasa, sino que también más sangre. Cuando comemos más de lo que necesitamos, ¿cierto? No es que solamente estamos consumiendo o por nuestra sangre estén transitando los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, sino que aquí se está transportando también mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de sodio, mayor cantidad de grasa, ¿cierto? Como se ve en esta imagen inferior. Por lo tanto, eso afecta la viscosidad de la sangre. Por lo tanto, es como si hiciéramos el símil de vaciar dos vasos, uno que tenga agua y el otro gel, ¿cierto? Para poder vaciar el gel necesitamos un mayor esfuerzo, un mayor trabajo que realizar. Y por lo tanto, ahí tenemos un segundo factor asociado a nuestros hábitos de ingesta con las cifras tensionales elevadas que pueden desarrollar nuestros niños. Y como tercer aspecto que puede estar siendo afectado, ¿cierto? En la medida que nosotros comemos mal y comemos más grasa, ¿cierto? Principalmente grasas saturadas, lo que se va produciendo es una alteración dentro de nuestro capilar cardiovascular, dentro de nuestras venas, ¿cierto? La grasa se va pegando dentro de los vasos sanguíneos, se van obstruyendo y por lo tanto el diámetro va disminuyendo y por lo tanto se genera una mayor dificultad en el tránsito sanguíneo, el corazón debe bombear con más fuerza para tratar de pasar por estos diámetros más pequeños. Ahora, situaciones de acumulación de grasa en nuestras arterias, ¿cierto? Esto va generando un endurecimiento también de nuestras venas y por lo tanto hay menor flexibilidad de nuestras arterias y eso también genera mayores cifras tensionales. Ahora, ¿qué hacemos con los niños, cierto? A diferencia de los adultos, ¿cierto? No estamos hablando de adultos en miniatura, ¿cierto? Las medidas farmacológicas no son la primera línea de tratamiento y con ellos tratamos de manejar estilos de hábitos saludables. ¿Y qué entendemos por estilos de hábitos o hábitos saludables, cierto? Con comer de buena forma y fomentar la actividad física. Entonces, comiendo de mejor manera y mejorando la actividad física, reducimos, ¿cierto?, los índices de obesidad que tenemos. Entonces, finalmente, y acercándome como a recomendaciones finales de manera bien global, con respecto a lo que deberíamos hacer, ¿cierto?, es que, independiente de cifras tensionales altas, deberían los niños realizar actividad física. Y bajo ese sentido, ¿cierto?, disminuir el consumo de grasas, principalmente las grasas saturadas, que son las que obstruyen las arterias y nos generarían elevaciones en las cifras tensionales. De la misma forma, tratar de evitar las carnes rojas, los embutidos, los cecinos, los lácteos altos en grasa, que nos genera esto mismo. Evitar las bebidas azucaradas, que contienen, ¿cierto?, un mayor aporte energético y nos genera nada más que aumento en el peso, y en ese sentido preferir, como bien nos comentaba Laura en su primera presentación, ¿cierto?, agua. No hay mejor forma de hidratarnos que el agua. Incluir el pescado, Macarena también nos comentaba respecto a los beneficios del consumo de omega 3 como un antiinflamatorio, ¿cierto?, y también como un antiagregante
de grasa a nivel capilar vascular, ¿cierto? Aumentemos el consumo de frutas y verduras, ¿cierto? Porque esto, en conjunto con las legumbres, nos aumenta el aporte de potasio y de fibra, que también tienen un potente efecto que contrarresta el aporte de sal y de sodio. Entonces, en la medida que nosotros podemos consumir 5 porciones de fruta y verduras todos los días, idealmente de distintos colores, estamos consumiendo una mayor cantidad de potasio que contrarresta el contenido de sodio de nuestra alimentación, ¿cierto? ¿Y por qué esta situación es importante, ¿cierto? Porque en Chile comemos el doble de lo que recomienda la Organización Mundial de Salud. Ahora, la sal que nosotros estamos consumiendo o nuestros niños consumen no están en el salero claramente, sino que principalmente viene del consumo de alimentos ultraprocesados, altos en grasas, altos en sodio. Alimento ultraprocesado, que puede ser el helado, que puede ser la pizza congelada, la lasaña que encontramos, las hamburguesas congeladas. Por lo tanto, en la medida que nosotros disminuyésemos el consumo de alimentos ultraprocesados, también disminuiríamos el aporte de sal que tenemos en nuestra alimentación. Ahora, con eso no basta, ¿cierto? Y por lo tanto, junto con evitar los alimentos ultraprocesados, deberíamos cocinar sin sal, retirar el salero de la mesa. Y en ese sentido, para potenciar los sabores de nuestra alimentación, utilizar todo tipo de hierbas. Macarena nos comentó acerca de algunas, ¿cierto? De manera tal de resaltar el sabor de nuestros alimentos. Evitar el consumo ultraprocesado, que ya les comentábamos, ¿cierto? Recuperar nuestra cocina tradicional, ¿cierto? La carbonada, el charquicán, los porotos, el menestrón, donde tenemos un alto consumo, un alto aporte de verduras, ¿cierto? Y por último, ¿cierto? Agradecer en esta última diapositiva, esta política pública de preferir alimentos con menos sellos, ¿cierto? Nosotros tenemos 4 sellos dentro de la ley chilena: alto en calorías, alto en grasa saturada, altos en sodio, alto en azúcar. Y esos son de los 4 enemigos de las cifras tensionales. Por lo tanto, elegir alimentos envasados, entre menos sellos, mejor. Y si son alimentos naturales, es el ideal. Para terminar, ¿cierto? Toma más agua, coma más fruta, haz ejercicio y seamos más felices. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, por tu presentación. Hoy día mismo me desembarco del delivery, nunca más, Rappi, nunca más, pedidos ya, Uber Eats, etc. Así que a cocinar. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación, realmente muy estimulante lo que nos contaste. Vamos a seguir con nuestra presentación. Ahora nos vamos a Sydney, Australia, con una querida amiga nuestra. Se trata de Andrea Matu. Ella es la metástasis en Australia, ¿no es cierto?, del Centro de Nutrición Cardiorrenal. Ella es nutricionista egresada de la Universidad Mayor, con posgrado en el INTA de la Universidad de Chile. Ella es investigadora en el Centro de Investigación del Riñón de la Universidad de Sydney, miembro del equipo coordinador SON y de las guías australianas de salud del riñón, CARI Guideline, con interés en investigación en modelos de atención integral centrados en las personas, establecimiento de resultados clínicos en nutrición y en estilo de vida de pacientes. Por lo tanto, para nosotros un lujo, Andrea, tenerte acá, y que nuestros pacientes y nuestros profesionales de la salud puedan escucharte. Muchas gracias. Yo sé que tú estás ya con un horario cambiado, y te pedimos que nos presentes el tema de los cuidados del riñón. Muchas gracias, Andrea. Adelante. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Y se ve mi presentación también? Perfecto. Perfecto. Ya. ¿Cómo están? Soy Andrea Matus, como dijo el doctor, nutricionista, trabajando como investigadora acá en Australia, en el Centro de Investigación Renal de la Universidad de Sydney, y que por medio de una alianza con la Sociedad Chilena de Nefrología y la Universidad de Chile, quisiera darle las gracias a la Fundación Pro Salud Renal y al Centro de Nutrición Cardiorrenal por la investigación, y contarles que esta presentación se basa en los resultados preliminares de una investigación que estamos haciendo y que partimos cuando fuimos a Chile antes de la pandemia,
y que en el contexto de hoy, la celebración del Día Mundial del Riñón, preparamos un extracto para presentarles a ustedes, las personas interesadas en la enfermedad renal crónica, pacientes, familiares y sus cuidadores. Entonces, como centro de investigación, fuimos a Chile en el año 2019 e hicimos talleres con pacientes con enfermedad renal crónica y sus familias, pacientes de un centro de atención primaria y un centro de diálisis, y les hicimos preguntas con la finalidad de conocer sus testimonios, experiencias sobre la enfermedad renal crónica. Nuestro fin como profesionales es entender los valores y conocer los objetivos y las prioridades de ustedes, las personas con enfermedad renal crónica, y aquí queremos hacer una investigación que se centre en la opinión de los pacientes y que nos ayude a tomar mejores decisiones en la salud. Creemos que los estudios centrados en las personas con enfermedad renal crónica es publicar la voz de los pacientes en revistas nacionales o internacionales de salud para que sus experiencias y preferencias sobre la enfermedad renal crónica sean consideradas como parte de las futuras guías de salud y futuros modelos de atención. Entonces, para nosotros fue importantísimo saber cómo se sienten los pacientes con enfermedad renal crónica, y en el marco de hoy le dimos un énfasis a la descripción del cuidado del riñón y la nutrición y trajimos un extracto de algunos temas identificados. Y bueno, para no alargarnos más, aquí algunas de las citas de las personas que entrevistamos y cómo las fuimos seleccionando y agregando en este artículo. Cuando les preguntábamos a los entrevistadores qué habían sentido cuando fueron diagnosticados con enfermedad renal crónica terminal o diálisis, había una sensación de sentirse sobrepasados y desafiados por estos cambios drásticos y repentinos. Los pacientes decían, diálisis es como si fuera tu último tiempo de vida. Otro paciente decía, esta enfermedad no tiene cura. Cuando me lo dijeron, viví 2 meses de terror. Los pacientes se resistían a seguir las energéticas indicaciones dadas por los clínicos o se sentían obligados a seguir estas recomendaciones de tener que hacer A, B o C. Un paciente contaba, a mí me obligaron a tomar 2 litros de agua, con suerte me tomo un par de tazas de té al día. Además, otra paciente nos contaba, me hizo bajar de peso, me hizo sentir como si me estuviera muriendo. Creo que un remesón para que tomara conciencia. Antes de la diálisis, el agua era vida para mí. Después, repentinamente, se convirtió en lo más prohibido del mundo. Esto un poquito en el contexto de las presentaciones que tenemos hoy en día, para que también tengamos este lado B, las perspectivas de los pacientes, ¿cierto? Luego de esta resistencia, enfrentados a estas recomendaciones de los pacientes y de los profesionales, ellos empezaban a dudar de su autoeficacia, es decir, no creían poder seguir las recomendaciones nutricionales ni médicas. Y lo más difícil fue el cambio alimenticio. Veo pasar un trozo de carne y tengo que decir que no, yo era carnívoro. Eso decía otro de los pacientes. Busco en internet si me puedo tomar esta agüita o busco respecto a esto otro y es un nerviosismo. En otras circunstancias, habían pacientes, sin embargo, que referían una sensación de culpabilidad y fracaso. Cuando aparece un plato de bife a lo pobre, pucha, calla, a uno como que se le abre el apetito, pero después mentalmente sé que me lo comí y que lo estoy haciendo mal. Para mí lo difícil fue estar en una cena donde todos comen y ya no puedo comer, y yo no puedo comer. Después de eso me viene una ansiedad de comer y en las noches me psicoseo, decía una señora asistente al centro de atención primaria. Los entrevistadores sentían querer compartir la responsabilidad sobre su enfermedad y los posibles nuevos cambios. Había una noción de una mutua responsabilidad entre ellos y quienes los atendían para tomar decisiones en conjunto. Nunca te explican nada, todo uno lo tiene que mirar en internet, decía un caballero de 68 años del centro de diálisis. Le tengo miedo a mi médico, no me mira a los ojos, luego se para y ya no sé qué decir. Siempre hablan con términos súper complejos refiriéndose a los clínicos. Usted tiene esto y esto otro, y uno queda como, ¿y usted qué dice? Lógico, a uno le entra por acá y le sale por allá. No le llega nada para que uno aprenda. Otro paciente nos comentaba, buscas en internet y te llenas de cosas. Si esto te hace bien o no te hace bien, te llenas de restricciones y de repente alguien dice, sí, esto sí, y luego alguien te dice, no, esto no. También entre los entrevistados había una necesidad de involucrar a la familia para poder sentirse más confiados y contenidos.
Me encantaría que mi médico considere a mi familia y en todo esto para poder sentirme más apoyada, ya que me daría más confianza. Sería bueno incorporar a la familia al equipo médico. Por ejemplo, yo no le explico todo lo que siento a mi familia, entonces ellos no están muy enterados de lo que uno tiene o de lo que a mí me pasa. A medida que transcurría el taller y le seguíamos preguntando a los pacientes, había, sin embargo, personas con enfermedad renal crónica que señalaban a un momento de la enfermedad tener que dejar de actuar por deber o obligación. Y una de ellas se refería: yo soy dueña de mi propio cuerpo. Me pueden decir muchas cosas que hacer y nosotros tenemos que seguir los consejos de los especialistas. Sin embargo, hoy soy dueña de mi propia salud y voy a hacer lo mejor para mi salud siguiendo con indicaciones de mi médico y nutricionista. En el desarrollo de las preguntas y respuestas también aparecían sensaciones de querer hacerse cargo. Y otra paciente nos comentaba: le estoy perdiendo miedo a mi médico porque es una persona igual a mí. En algún nivel somos iguales. Ellos tienen más conocimiento en la medicina y eso es todo. Pero como personas somos exactamente iguales. Algunos de ellos expresaban querer revertir la enfermedad, síntomas o complicaciones. Ya estoy en planes de amar las verduras y empezar a comer bastantes ensaladas, decía una señora en diálisis de 65 años. Algunos pacientes querían abrazar y acoger las responsabilidades por beneficio de su propia salud. Una señora nos comentaba y nos decía: seguiré la dieta, me muero de ganas de salirme de la dieta. Sin embargo, dieta no es una cosa tan terrible, es una forma de comer distinto, es solo un cambio más. Te dicen caer en diálisis y no es así. Uno tiene las oportunidades de seguir viviendo en diálisis. Es al revés, uno sigue viviendo, no cae, como que sigue el camino de la vida. Bueno, y para finalizar, en virtud del tiempo y a esta selección de citas que hicimos de los pacientes, quisimos agregar las palabras de una colega del Centro de Investigación. Ella se llama Nicole Skoll Robertson, y que se define a ella misma como esposa, madre, kinesióloga, investigadora, estudiante de doctorado y es trasplantada renal. Y ella dice: somos mucho más que nuestra enfermedad. No quiero ser observadora pasiva de mi viaje con enfermedad renal. La participación en la investigación fomenta la participación activa en nuestra enfermedad y el conocimiento de todos. Una cosita, ella está en YouTube, la pueden buscar en Fundación Pro Salud Renal y hay un video de ella y es muy interesante. Habla sobre su fundación renal para pacientes rurales. Véanla, véanla. Bueno, y mostrarles un poquito nuestro Centro de Investigación del Riñón en la Universidad de Sydney, con oportunidades de formación e investigación centrada en las personas, para todos ustedes, pacientes y profesionales, si nos están viendo. Hay una plataforma que se llama Pacer Network, que es una red de pacientes que también participan clínicos, miembros de la comunidad interesados en la enfermedad renal, que hacen actividades como seminarios web, talleres, capacitación, investigación cualitativa. Creo que en Chile se está haciendo una plataforma similar en torno a la educación de los pacientes renales. Además está la iniciativa SONC, que el doctor la habló al comienzo, una iniciativa que busca establecer resultados clínicos de la nefrología con la más participación de los pacientes en el panel de comité organizativo. Y para finalizar, creemos que las instituciones de investigación, los pacientes, las familias, los miembros de la comunidad deben trabajar en colaboración para apoyar la salud y el aporte que ellos mismos pueden hacer a la investigación en su desarrollo, conducta y comunicación. Estos son parte del Ministerio de Salud, de las leyes en Australia, en el gobierno del New South Wales, donde estamos, en Sydney, y esperando que esto podamos llevarlo a Chile y que esto se haga efectivo en nuestro país también. Debemos tratar al ser humano, no solo al órgano, hay un ser humano detrás del riñón. Eso es todo. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Nosotros a través de la Fundación Pro Salud Renal estamos tratando de acercarnos cada vez más a nuestros amigos de Australia a través de Andrea y de otros personeros chilenos y a través de la Universidad de Chile, así que les vamos a ir contando y los vamos a ir invitando a participar en diferentes actividades, si Dios quiere, próximamente. Entonces, ya que hemos tenido las presentaciones, vamos a ir a las preguntas.
primero que nada, quería preguntarle yo a la Laurita, esta Dígame. pregunta me la han hecho a mí, pacientes míos, ¿cómo purificar el agua potable? ¿Cómo hacerlo fácil? Imagínate ahorita gente que está fuera de Santiago o que está en una zona rural, que tienen agua potable, ¿cómo podrían purificar agua? ¿Ah? ¿Cómo hacerlo? Porque no van a tener muchos de ellos condición económica para estar normalmente comprando agua. Bueno, doctor, en realidad purificar el agua en la casa, purificarla uno mismo, no existe. En realidad la alternativa es, como le digo, comprar, que en todos lados en realidad uno encuentra estos bidones gigantes, ¿cierto? Como de 20 litros y que son en realidad ahora mucho más asequibles. ¿Ya? Ahora, también uno encuentra de repente en el supermercado estos filtros, ¿cierto? 10.000 pesos, de repente. El problema es que eso solamente nos sirve, esos filtros, ¿ya? Para sacar lo que es el cloro. Sacan el cloro y favorecen el mejor sabor del agua. Ya, pero como estábamos hablando en la presentación mía, ¿cierto? Respecto a los metales pesados, en realidad ahí la recomendación es, para ellos sería comprar agua mineral, ¿cierto? Sin gas, y como ya vimos que habían dos marcas que eran bastante buenas, y si no, comprar de estos bidones, sería la manera más confiable de mejorar el agua potable en esas zonas. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuál es la dosis recomendable de omega 3, Macarena, en enfermedad renal crónica? Lo ideal sería sobre 2 gramos. Si el paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular o ha tenido un evento cardiovascular, sobre 3 gramos, de 3 a 5. Perfecto. Voy a tratar de ir bien rápido para que saquemos el máximo provecho. Alejandro, ¿hay algo que hacer con la dislipidemia en los niños? ¿Se indica tratamiento médico? ¿Cómo anda el tema de la nutrición para la dislipidemia en niños? Sí. En general no utilizamos estatinas en los niños. Ocasionalmente sobre los 10 años hay algunos reportes que lo podrían hacer. La dislipidemia en los niños lo tratamos principalmente con actividad física, disminución de grasas saturadas y aumento también de consumo de pescados y legumbres por el aporte de omega 3. Perfecto. Andrea Matus, te quería preguntar, ¿qué diferencias ves tú para nosotros ir aprendiendo con nuestros pacientes acá en Chile? ¿Qué diferencias ves tú entre el trabajo del equipo de salud con los pacientes renales en Chile y tu experiencia en Australia? ¿Qué cosas nos podrías aportar para mejorar nuestro trabajo con los enfermos renales? Uy, doctor, buena pregunta. Sí, me sorprendí cuando llegué porque los pacientes son parte del equipo multidisciplinario de salud aquí en Australia y forman parte de plataformas web o seminarios. Todos los jueves se hacía aquí en la Universidad de Sydney workshop, talleres con pacientes donde ellos participan en las investigaciones, ellos lideran systematic reviews, ellos lideran escrituras de papers, ellos, los mismos pacientes sufren de su enfermedad y ellos mismos escriben sus artículos para ser publicados en revistas internacionales. Entonces yo creo que lo principal que podríamos hacer nosotros en Chile como profesionales o investigadores es incorporarlos a esto, a que no tengan miedo a acercarse al equipo multidisciplinario de salud, a poder investigar. Yo jamás pensé que como paciente, por ejemplo, o como nutricionista y no como médico, podría haber escrito un paper. Esto está aquí en Australia asequible para todos, para los pacientes, para cualquier profesional de la salud y para los médicos participar en la investigación. Muchas gracias, Andrea. Laura, ¿cuál es el contenido de sal en el agua mineral con gas? Y una pregunta también con respecto al envase. ¿Es lo mismo tomar agua en envase de plástico que en botella de vidrio? Ya. Bueno, el agua mineral con gas, uno tiene que fijarse, ¿cierto? Que diga libre de sodio, eso es lo principal. Ya, hoy en día, de todas maneras, las marcas le han sacado, en todo caso, bastante el contenido de sodio. ¿Ya? Eso es lo principal que uno tiene que fijarse. De todas maneras, las que son sin gas,
generalmente no son libres de sodio. ¿Ya? Y en el caso de vidrio y de plástico, hay un componente, ¿cierto?, que es el BPA, y obviamente los envases de vidrio no lo tienen, ¿ya? Este BPA es tóxico y generalmente, ¿cómo se llama esto? Uno debería consumir botellas de vidrio, ¿ya? Bueno, y también por el tema de la contaminación, ¿cierto?, de ayudar al medio ambiente. De todas maneras, consumir en envase de vidrio es mucho más sano para el cuidado del medio ambiente. Gracias, Laurita. Macarena, la pregunta del $1.000.000. ¿Con qué aceite cocino entonces con los enfermos renales? Buena pregunta, doctor. Aceite de oliva idealmente. Yo sé que no es accesible quizás para toda la población porque son un poco caros algunos, pero ahora han bajado los precios de hartos que están bastante buenos y que tienen poca acidez y que son extra vírgenes. Podría dar algún ejemplo, por ejemplo, pero no me han pagado, pero podría dar un ejemplo como Chef o Banquete, podría ser accesible. Para cocinar, idealmente agua o aceite de oliva. Y existen aceites que están modificados la estructura química y los ponen a una estructura que resiste mayor calor, como son los aceites con alto oleico se llama. Es súper difícil encontrarlo porque sale súper chiquitito. Pero en resumen, agua para freír, oliva para aliñar y ya estamos bien. Muchas gracias. Alejandro, ¿cómo ves tú directamente el tema de manejo de obesidad en niños con respecto a las medidas? Porque me imagino, por un lado, hay que trabajar con los papás, con la familia, pero uno ve a los niños muy angustiados, muy estresados con que la dieta, que tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer las tareas del colegio, etcétera. ¿Para qué decir ahora en pandemia con la cuarentena? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué herramientas recomendaría a la familia con niños obesos y qué herramientas te parece que son buenas directamente para el paciente niño, para él? Sí, bueno, es súper buena la pregunta, Doc. Primero yo trataría de bajar el nivel de angustia y de ansiedad, principalmente en el niño. Tratar de, bueno, las conversaciones con ellos son con ellos, el papá está acompañando, pero hacerlos sentir a ellos partícipes de su tratamiento, no son órdenes impuestas por el papá, por el profesional de salud, sino que ellos se empoderen también de su tratamiento. Y ir estableciendo metas consensuadas. Yo siento que con ellos tienen una capacidad de raciocinio, y lo vemos también en la pandemia. Yo creo que los niños son los más adherentes para el uso de mascarilla cuando ellos saben el beneficio que tienen. Entonces, cuando trabajamos con ellos de la mano y los acompañamos, más que dirigirlos, es lo que siento que nos da mejores resultados. Gracias, Alejandro. Andrea, un tema sumamente difícil, complicado, y en esto le pido también que participen Laura, Macarena y Alejandro. ¿Cómo obtenemos adherencia no solamente a la nutrición, sino que al cambio de estilo de vida que sufre el enfermo renal? Porque no es solamente la dieta, tiene que hacer ejercicio, tiene que tomar medicamentos, tiene horario, las comidas tienen que tener horario. ¿Cómo tú sientes, cómo tú ves, cómo tú piensas que podríamos mejorar la adherencia de los pacientes a todo este cambio de vida que significa cuando uno le dice esa frase maravillosa, señor, tiene usted una enfermedad renal crónica? Como profesional, ¿quiere que le responda? Sí. Desde mi experiencia como profesional, ¿sí? nutricionista y un poco viendo este otro lado como investigadora, para mí ha sido súper revelador poder darme cuenta que el paciente deja de ser paciente y se convierte en persona. Y cuando ocurre esa transición o ese cambio y uno como profesional ve que el paciente es una persona con enfermedad renal crónica y que somos
absolutamente iguales y que nos separa un escritorio, el abordaje como profesional, para mí, empieza siendo con decisiones informadas, compartidas. Es decir, yo le presento esto, cuénteme usted ahora cuál es su objetivo y el manejo que usted tiene para trabajar conmigo en torno a esto. Entonces, al final, dentro de mi sesión como terapeuta o como acompañante, vamos definiendo goles o objetivos de la mano, y eso hace que en el fondo haya una participación 50% al momento de uno como profesional aconsejar, porque sabemos de nutrición o medicina, y ellos como pacientes entregarnos lo que ellos también tienen que aportar desde su enfermedad. Entonces, más que seguir una dieta que sea linda con colores, atractiva, o que la pauta sea interactiva o educativa, que me acuerdo lo que todo el rato me decían en la universidad que tenía que hacer, es básicamente entender que un seguimiento tiene que ser continuado, con decisiones compartidas, y que como profesionales somos iguales que los pacientes. Entonces, desde ahí generar un acompañamiento en esta sesión terapéutica que vamos a tener con los pacientes. No sé qué opinan mis colegas. Gracias, Andrea. Tú tocaste dos temas muy interesantes. Uno son las decisiones compartidas que llegaron para quedarse, y otros son, ¿no es cierto?, las metas consensuadas, que son dos términos que yo creo que tenemos que tener permanentemente en relación a nuestro paciente, al frente de igual a igual, con el mismo poder, con el mismo interés, con las mismas ganas, en una visión de frente, ¿no es cierto?, no de arriba a abajo, ¿ah? Sino que eso yo creo que claramente ha ido cambiando en el tiempo. Me gustaría con este tema también que participe Macarena, Laurita y Alejandro. Tu opinión con los niños es súper importante. Por favor. Para agregar, cierto, cortito, súper importante integrar a la familia, y la Andrea en la presentación salía ahí también, ¿cierto? Que el paciente ojalá no vaya solo, que siempre vaya con alguien, ojalá con alguien que viva con esa persona, ¿ya? Y otra cosa, cierto, tema aparte para mejorar la adherencia, que a mí me costó en realidad entenderlo, es hacer las cosas por meta. Ya, si por ejemplo nuestra meta final es que la persona coma 2 gramos y actualmente está comiendo 10 gramos de sal, ¿cierto? Quizás bajar primero de 10, bajar a 7 en la primera consulta, y después bajar a 5, y finalmente, ¿cierto?, en un mes llegar a esos 2 gramos de sal, o quizás en un plazo un poquitito más largo, ¿ya? Pero no ser tan estricta, porque finalmente el paciente dice, esto yo no me la voy a poder, y deserta, ¿cierto? Perdemos al paciente, ¿cierto? Es hacer las cosas de a meta, de a poquitito, ¿ya? Yo eso quería aportar en ese tema de la adherencia. Macarena. Sí, yo quiero aportar algo muy cortito. Creo que de mi experiencia la adherencia ha mejorado en los pacientes que no los veo con el computador, son técnicas tips, sino que lo estoy mirando directo a la cara y le muestro un poco de afectividad, y no solo efectividad en lo que estoy haciendo en el cálculo de proteínas, calorías, sino que me puedo conectar con él con la mirada, de repente solo ver la posición que está el paciente, si está muy como sentado, como muy metido para adentro. Obviamente no voy a obtener toda la información que quizás nos va a servir para tener una buena terapia. Y también es importante lo que se ha tocado en otro webinar. El primero creo que habló Soledad Molina, la psicóloga de esta Semana del Riñón, o sea que nos hizo mirar como también el estado en que está el paciente, si está negando la enfermedad, si la está acompañando, si la está... ¿Qué momento? ¿Contemplativo, no contemplativo? Esas cosas más como desde la posición del paciente, dónde está parado él, para yo no sobreponerme a él ni ponerle la pata encima, como se dice, sino que mirarlo como la Andre, como un ser humano que está al frente. Y creo que ayuda mucho eso de ser más afectivos. Eso. Alejandro.
Sí, bueno, coincido con todo lo que plantean las chicas, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la familia, no olvidar que frente a un diagnóstico reciente hay una sobrecarga cognitiva que aprende de que el tratamiento, hay una demanda de tiempo, que hay que desplazarse a los centros de salud, hay demandas de que el niño no quiere comer y termina con aberraciones de comida y se termina en una pelea que come y que el niño no quiere recibir y termina siendo la alimentación una piedra de tope más que un apoyo. Entonces, es como justamente la perfección no la vamos a alcanzar en la primera cita, sino que va a ser un camino que vamos a tener que ir transitando en conjunto. Perfecto, voy a ir lanzando preguntas en general, por favor, tómenla y respóndanla. Una que me fascina esta respuesta. ¿Qué pan? ¿Qué pan en Chile podemos recomendarle a nuestros queridos pacientes? Primero que nada, un pan que no tenga fosfato, o sea, que no sea envasado. Ojalá natural, hecho en casa. Ahora en pandemia hemos visto que los pacientes pueden y están más accesibles a hacer el pan. Ahí le agrega el aderezo que quiere, la semilla que quiere, etc. Y si no tengo buenas manos para amasar, podría ser el pan batido, pero ojalá batido, marraqueta en diferentes partes de Chile, que tenga certificación idealmente de supermercado, que son los que cumplen con la certificación de haberle bajado el sodio. Perfecto. Paciente anúrico. Imagínense, tiene que tomar agüita, tiene que tomar líquido, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los consejos que podríamos darle a un paciente que está en diálisis, que ya no orina y que necesita consumir algo de líquido, más allá del volumen? ¿Cómo se controla, cómo se ayuda a él para llevar la ingesta de líquido y no tener una sobrecarga de volumen? Yo contesto esta, Doc. Bueno, lo primero, ¿cierto?, es restringir la sal, porque la sal es la que provoca sed, ¿ya? O sea, cuidarnos durante todo el día con la sal, ¿cierto? Con el tema de qué cosas le echamos al pan, ¿cierto? Cocinar sin sal, evitar los alimentos ultraprocesados, ¿cierto?, ricos en sodio, ¿ya? Eso inmediatamente nos va a bajar la sensación de sed durante el día. ¿Ya? Otro tip, ¿cierto? Otra recomendación sería, por ejemplo, la cantidad de líquido que me recomendó, ¿cierto?, mi enfermera o nutricionista o médico, tenerlo en una botella, ¿cierto?, para que te dure todo el día. Y lo que yo le recomiendo a los pacientes harto, bueno, en verano más que nada, no tanto en invierno, congelar esta botella, ¿ya? Se congela. Ya, al otro día, ¿cierto?, uno la puede descongelar y va racionalizando de a poquitito esa agua a medida que el hielo se va descongelando. Ya es una técnica buena porque mientras se descongela, ¿cierto?, ese hielo nos van a dar las 3, 4 de la tarde y ha tomado, no sé, medio litro, por ejemplo. Hay una paciente en la audiencia que pregunta que por favor le expliquen qué es la inflamación. Si acaso ataca a todos los órganos, ataca a algún órgano, ¿qué importancia tiene? La inflamación, para esa querida paciente que está preguntando, es que el estado de la sangre, de los órganos, se va deteriorando, las células se van deteriorando, se van envejeciendo, y esta inflamación produce más gasto, o sea, estoy más catabólico, estoy con más propensión a enfermarme, a perder masa muscular. Es un estado como imagínese una amigdalitis donde aumenta mi amígdala de tamaño, pero eso ocurre en todas nuestras células, ¿ya? Es general. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Chile es un país que tiene mucha costa, ¿no es cierto? Igual que Australia, Andrea, ¿no es cierto? Pero ustedes allá no tienen tan ricos mariscos como nosotros. Entonces, ¿qué hay con los mariscos y los enfermos renales? ¿Pueden comer marisco, molusco? ¿Ah? ¿Hay diferencia en los pescados que pudiéramos recomendar a nuestros pacientes? Por favor, el que quiera responde. El que pueda. André, ¿quieres contestar tú? Yo igual me acuerdo de la clínica, pues doctor, o sea, ya está bien, acuerda. estoy haciendo investigación, pero igual hago un poquito de clínica cuando leo los papers. Sí, yo miren, no sé, yo quizás ahí todos se me van a tirar encima, pero
mientras uno monitorea al paciente lo más seguido posible y el paciente se sienta monitoreado por mi contenido desde mi tratamiento, yo le recomendaría mariscos, sí, sin problema. O sea, cuando ellos quisieran, si son pacientes, bueno, dependiendo de la condición, si están en enfermedad renal en etapas previas a la diálisis o durante la diálisis, como un gustito, creo yo que mientras más uno restringe, más a uno le dan ganas de hacer las cosas. Entonces, en Australia y en todas partes, pese a que las revisiones sistemáticas dicen que quizás tienen un contenido de fósforo importante o que también pueden tener potasio porque no lo sabemos, y el contenido de sodio, porque eso también, el contenido de sodio, yo se los recomiendo a mis pacientes, no sé, mis colegas. Yo creo, no, yo creo que lo más importante es que el paciente sepa cuáles son los que tiene que elegir y cuántos, pues. O sea, no se va a privar de haber comido de repente en una cena del Día de la Madre o del cumpleaños o de una vez al mes, salirse un poquito, pero no todos los días, porque obviamente todo lo que comemos todos los días nos hace mal, porque hay que variar. Y en la variedad yo creo que está el gusto. Sí, inclusive el pan. El pan. Sí, o sea, de hecho yo quería tocar el punto que plantea Andrea, mariscos, pan, todo tiene que ver con el equilibrio y justamente con el acompañamiento que tenemos de nuestros pacientes, ¿cierto? No tenemos rangos absolutos como primera acotación. Y segundo, respecto a los peces, ¿cierto? No perder la oportunidad de decir que no todos aportan la misma cantidad de omega 3 y por lo tanto la recomendación es preferir los peces oscuros, ¿ya? Salmón, jurel, caballa, ¿cierto? Y lo que también se ha visto, ¿cierto?, es respecto a los salmones de cultivo, ¿cierto?, que en el fondo tienen menos omega 3 que el salmón natural, porque son alimentados con una fuente de vegetal, de algas. Entonces, en la medida que podemos preferir o tener acceso a fuentes naturales, mucho mejor en ese pescado. Un tips en general para nuestros pacientes en diálisis, que yo se los doy, es piquen el día más cerca de la última diálisis. O sea, por ejemplo, si yo me dializo el lunes, miércoles y viernes, no puedo pecar el domingo, porque voy a llegar con mucha uremia, mucho potasio, mucho fósforo. Peque el día jueves, antes del viernes, porque ya tiene 2 diálisis en el cuerpo. Son detalles, pero que hace más humano este tema que estamos conversando de la dieta. Entonces yo le digo, llévese 20 granos o 25 granos de uva a la diálisis el día viernes y se lo come al tiro antes de entrar a la diálisis porque le van a sacar el potasio al tiro. Son detalles que pueden parecer tontos, pero tenemos que meter en la vida del paciente la diálisis, tenemos que meter estos conceptos, ¿no es cierto?, de cuidarnos del fósforo, del potasio, pero hacerlo más vivible, porque obviamente nuestro paciente tiene pleno derecho a tener un momento, ¿no es cierto?, de algún goce, de algún gusto en particular. Por eso yo espero no dializarme nunca. Un comentario chiquitito. Dígame. Yo creo que para nuestros pacientes que nos están escuchando, yo creo que esto de salirse un poco y tener una vida, o sea, una alimentación más variada está súper bien. Pero hay que entender que hay algunas cosas que igual hay que medir siempre, como es la sal. O sea, la sal a nadie le hace bien. O sea, y no estoy diciendo que dejemos de comer con sal de un día para otro, pero que si yo tengo preparado un pescado con arroz y necesito ponerle un poco de sal, le pongo sobre la comida y sé que esa preparación va a ser mucho más fácil extraer el sodio de esa alimentación que haber comprado un pescado procesado, ultraprocesado, o un nugget de pescado. No sé si me explico. Yo creo que hay cosas donde uno puede salirse, no sé qué opinan mis colegas, pero hay otras cosas que no solo a los enfermos renales le hacen mal, sino que a todo el mundo. Entonces, como medirse, porque hay pacientes que vienen comiendo, sobre todo los que trabajan y los que no alcanzan a cocinar, como decía Alejandro, tarde cocinar comida casera es difícil en estos tiempos. Entonces, quizá bajar ahí la cuota de ultraprocesados. ¿Puedo acotar una cosita?
¿Perdón? Disculpe, doc. Sí, adelante. Vaya usted. Bueno. No, yo quería aprovecharme de lo que dice Macarena, porque estamos hablando de enfermedad renal, ¿no es cierto? Y de enfermos renales, prevención, etcétera, diálisis, trasplante. Pero yo quería decirle a todos los que estamos aquí presentes que el 34% de la población adulta chilena es de alto riesgo cardiovascular. Eso quiere decir que tenemos diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, dislipidemia, etcétera, etcétera. Un 20% de la población chilena tiene 5 comorbilidades, 5. Por lo tanto, el tema, por ejemplo, de la sal es muy importante que lo enseñemos bien. Entonces, le voy a dar el paso a Andrea, pero después quiero que me digan, ¿qué sal? ¿Hay alguna sal buena? ¿Alguna sal que se salve? La sal rosada, la sal de Cahuil, la sal de Punta Lobos, la sal del Himalaya. Por favor, respóndame después esa pregunta. Andreita, adelante. Doc, es que me quitó toda la inspiración, ya ni me acuerdo qué iba a decir, pero ya que Maca decía, no todo nos hace bien, o bueno, Ale decía que hay que mantener un equilibrio. Invito igual a los pacientes a que se informen por ellos mismos. Hoy tenemos una pantalla al frente de nosotros, ya sea por un teléfono inteligente o por un computador, si es que tenemos la posibilidad de tenerlo. Que vayan a Doctor Google, que si bien es Doctor Google, ahí es donde se inician todas las fuentes de búsqueda y tenemos el poder hoy en nuestras manos en torno a la información y que después de esa información corroboremos esta información con mis profesionales, con mis acompañantes, con mis terapeutas, que no se nos olvide corroborar la información, sí, porque a veces Doctor Google se equivoca, pero tanto la sal como el azúcar o el pan todos los días uno no tiene como paciente porque saber qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Entonces, si no tienen una atención continua con su profesional una vez al mes, que podría ser lo ideal, vayan a internet, busquen una buena fuente y si no saben lo que es una buena fuente, corroboren esta fuente con un WhatsApp, con el nutricionista, a través de un mensaje de texto con el médico, lo que sea, pero empoderar al paciente creo que es fundamental como profesional para que nuestras tareas en conjunto se puedan llevar a la práctica. Gracias, Andrea. Aprovecho de mandarles un saludo a todos los panelistas de parte de nuestro jefe, el doctor Edgar Páez, a nuestro campeón de la Semana del Riñón por tantos años. Muy contento él con las presentaciones. Gracias, Edgar, por tu saludo. ¿Quién va a responder? Yo quería comentar algo súper chiquitito de eso que dice la Andrea, que informémonos en plataformas quizás que tengan confiabilidad, o que no me lo dijo la vecina, o que el abuelito de la tía también lo hace, porque si lo hago sin mayor información, quizás puedo cometer un error. Y ha pasado que los pacientes, por ejemplo, han usado mucho, ahora voy al tema de la sal, la biosal, que es una excelente sal porque tiene una carga de potasio importante, por lo tanto regula mejor la presión. Pero esa sal, cuando ya la enfermedad renal está muy avanzada y tengo más riesgo de hipercalemia, o me dializo y no orino, o tengo pérdida de función renal residual, lo ideal es no usar esa sal potásica y usar una sal menos procesada, como puede ser la sal del Himalaya, que tiene mucho más efectos antiinflamatorios. Y la sal en Chile de Cahuil se parece mucho, ¿ya? Entonces podría ser una alternativa. No es para que cambien todos los saleros de la mesa a la gente que lo está escuchando, pero sí que pudieran preferir esas versus otras, sabiendo que la sal es re barata en Chile, en general. Yo uso sal de Cahuil, que me trae un querido paciente. Yo quería hacer una acotación, doctor, respecto a la pregunta que hizo usted de la sal. Bueno, las sales todas tienen la misma cantidad de sodio por gramo de sal, ¿ya? Todas son iguales en el contenido de sodio, ¿ya? Pero estas sales que son menos refinadas, como la sal de Cahuil, van a ser menos inflamatorias, ya que el tema que tocó la Macarena. Por eso uno les recomienda, ¿cierto?, al paciente preferir estas sales menos procesadas, como la sal del Himalaya, ¿cierto?, la sal rosada, o la sal de esa zona, ¿cierto?, de Pichilemu. Pero de todas maneras el paciente tiene que respetar la cantidad, ¿cierto?, que uno le dice con la tapita del lápiz Bic, ¿cierto?, o con la tirita del paracetamol,
ya con los distintos métodos, porque en realidad el contenido de sodio, que es lo importante, ¿cierto? O lo más importante, tienen toda la misma cantidad. Eso quería acotar. Perfecto. 3 preguntas. Alejandro, ya tengo 2 preguntas de asistente de qué dar en vez de agua a los niños. 2, alguien que responda sobre los famosos suplementos nutricionales, llámese Ensure en enfermos renales. Y 3, con respecto a el tema de... déjenme recordar, vamos con Alejandro mientras tanto y después alguien que me responda. Y lo otro es los edulcorantes, por favor. Alejandro. Perdón. Con respecto al agua, en realidad, como comentábamos, no hay nada mejor que el agua. Y frente a alternativas, ¿cómo podemos saborizar esas aguas? Es lo que estamos trabajando con los chicos. Ya puede ser con naranja, con limón, con pepino, cualquier sea la infusión en la cual podamos dejar remojando de un día para otro y poder aromatizar esta agua, ¿ya? Cualquier preparación, sea polvo o líquida carbonatada, ¿cierto? Está acompañado de aditivos que son fosfásicos, potásicos y sódicos. Por lo tanto, deberíamos tratar de evitarlo. Gracias, Alejandro. ¿Quién responde lo de suplementos alimentarios? Yo puedo contestar, pero no sé si las chiquillas quieren aportar. Existen suplementos nutricionales para gente sana, como por ejemplo Cristian Sánchez o la Catherine Salosnik, que salen en las comerciales andando en bicicleta, tomando Ensure. Me parece genial si es que sirve para subir la masa muscular. En enfermos renales lo ideal es usar un suplemento que no tenga una carga de proteica muy alta en las etapas predialíticas, y cuando ya el paciente está en diálisis buscar algún suplemento que sea acorde a los enfermos renales. No sirven todos los suplementos porque no tienen cargas bajas en potasio, bajas en fósforo, y a veces tienen una osmolaridad tan grande y una cantidad de sodio tan grande que producen diarrea y otras cosas, y no son aptos para enfermos renales en diálisis. No sé si... ¿Alguien más? ¿Andrés? ¿Alguien quiere aportar algo más? Objetivizar o objetivar, como se diga, para quién va enfocado el suplemento, además, porque como estamos intentando informar a los pacientes y que tomen las riendas de su enfermedad, si nos informamos un poco sobre el consumo de Ensure, por ejemplo, soy desnutrido, me pregunto a mí mismo, ¿necesito suplementar en algo que es un químico elaborado en un laboratorio versus una avena con una leche de almendra, por ejemplo, que tenga un poquito de frutos secos, que pueda ser monitoreada por la nutricionista de vez en cuando, quizás, o bueno, todos los días, dependiendo de la condición que tenga el paciente, en donde el aporte de ambos alimentos, donde para mí uno no es alimento, que es lo que se generó en la industria, sino que el otro, que es el que se hace en la casa, el que alguien lo procesó y lo sacó con sus manos y lo hace un batido que podría ser matutino, podría ser mucho más aportador que si necesito o no realmente este suplemento, que además vale caro. Respondan, por favor, el tema de los edulcorantes. Yo contesto, sí. Existen los edulcorantes que son artificiales y que llegan directo hacia el intestino, como todo lo que comemos, ¿cierto? Los edulcorantes artificiales, existe una variedad grande, algunos son muy artificiales, como por ejemplo la sucralosa, el aspartame, la sacarina, y tratamos de que esos edulcorantes que son ultra artificiales no lleguen al intestino, porque en el fondo va generando disbiosis intestinal, que significa que vamos perdiendo como la capacidad de la microbiota intestinal de tener defensas, de estar saludable, ¿cierto? Entonces buscamos los edulcorantes que sean más naturales, puede ser la plantita de stevia, puede ser el azúcar rubia, la miel, la tagatosa, y siempre, obviamente, consultando a la nutricionista. A mí lo que me llama la atención es que hay gente que dice, no, para yo no subir de peso, uso edulcorante. Entonces le ponen así la botella, yo conozco a algunos en la pantalla, le echan así, y ahí hay horror, en los test de la mañana, de la tarde, y así. Entonces finalmente la dosis del edulcorante ya no es un poquito, sino que es mucho. Y eso pasa, yo creo, en los niños, Ale,
que todos los alimentos que uno trata de buscar, bueno, yo que tengo hijos chicos que busco alguna cosa saludable, todo le pusieron edulcorante. Y de artificial, no del natural. Entonces, ojo, ahí buscar los más naturales. Perfecto, vamos a ir terminando, pero quiero hacerle una pregunta todo al revés. ¿Qué hacer con los pacientes en diálisis, peritoneo, hemo, que no comen? ¿Qué podemos hacer con los pacientes que no comen? ¿Qué podemos hacer, Alejandro, con los niños enfermos renales que no comen? Bueno, en general, el que no coman es un motivo de preocupación, porque finalmente los niños con enfermedad renal crecen menos, ¿cierto? Porque tienen resistencia a hormona de crecimiento, y si además no consumen la cantidad de energía necesaria, se nos van quedando más pequeños. En ese sentido, la recomendación es la suplementación rápida y oportuna. Suplementación que puede ser vía oral o incluso vía apoyo con alimentación enteral, nocturna. Perfecto, muchas gracias. Cualquiera sea la situación, no, por más que tengamos suplementación enteral, es no perder el estímulo oral y que el niño, aunque no coma, que juegue, que manipule de manera tal de mantener este estímulo oral de la alimentación. Bien, chicas. Yo quería acotar una cosita. Si el paciente en diálisis no come, también yo lo encontraría sospechoso, porque un paciente en diálisis debería tener apetito. ¿Ya? Entonces ahí puede ser que a lo mejor esté fallando algo del proceso, ¿cierto? De la técnica de diálisis. Puede ser una de las alternativas. Subdiálisis. Entonces, exacto, justamente. Subdiálisis, o sea, aumento, ¿cierto? De las toxinas del nitrógeno ureico, que favorece obviamente a la inapetencia. Y para eso, obviamente, ahí los profesionales son los que tienen que estar monitoreando los exámenes y preguntándole también al paciente, oye, ¿por qué cada vez estás bajando más de peso? En hemodiálisis constantemente, cada vez que el paciente va a diálisis se le pesa. Entonces eso rápidamente uno se va a dar cuenta, ¿cierto? Que el paciente está bajando todas las diálisis un poquitito más, ¿cierto? Y atajarlo a tiempo para que finalmente el paciente no termine totalmente desnutrido. Pero Macarena, el paciente tiene un KT y un KTB excelente en hemo, y también en peritoneo diálisis. Y no come. Primero que nada, yo creo que hay que evaluar cuál es la situación del paciente frente a la comida, porque hay pacientes que se rehúsan a comer por cosas también emocionales y adultos mayores que no quieren comer porque ya no tiene sal la comida. Y cuando uno, bueno, me han contado que cuando uno es adulto mayor va perdiendo la palatabilidad de los alimentos y al tener menos contenido o a la pérdida de la diálisis de zinc, de magnesio, de cosas que nos mantienen el apetito, quizás ir evaluando cada caso en particular y agregar un poquitito más de condimento, de aliño, de sabor a la comida, si es que ese fuese el caso que dejó de comer. Si es que no, lo que yo vería es como un apoyo de trabajar como en un equipo multidisciplinario donde haya quizás alguna psicóloga, algún asistente social o algún kinesiólogo que nos pueda ir ayudando. Quizás solo fortalecer la masa muscular ya genera más ánimo para comer, o la psicóloga también evaluar ahí en qué está fallando la emocionalidad, porque el apetito tiene harto de la cabeza también, ¿ya? Si todo lo demás estuviera bien, como usted dijo. Perfecto, vamos a ir cerrando. Entonces, Andrea. Sí, me quedo con lo último. Creo que es súper importante eso que dice la Maca. Yo sé que a todos nos gustan los resultados inmediatos. Meterle una sonda al paciente, darle un Ensure y conectarle no sé qué, no sé qué. No, yo creo que sí hay que ver, quizás el paciente recibe un estímulo estresor cada vez que se mete una cucharada de comida a la boca y hay una preocupación, como dice Alejandro, en torno a la familia, por qué el paciente no come, y esta preocupación viene del médico, porque ¿por qué no está comiendo el paciente? Entonces de ahí se traspasa a la familia y el caballero o la señora queda recibiendo ese estímulo estresor y desde ahí menos ganas me dan de comer. Es cuando uno le dice, no le eches sal a las comidas, más ganas de sal tengo, ¿cierto? Entonces, desde ahí activar otras fuentes al paciente, como es la actividad física, la recreación,
chequear si es que hay algún ente depresor también alrededor de él y claro, yo también voy con el apetito conectado al cerebro y a la emoción. Perfecto. Y por último, Quiero pedirles, perdón, Alejandro. Perdón, y no olvidar la condición de pandemia que ha afectado económicamente a un montón de gente, y entonces eso también tiene impacto no menor en el estado nutricional de ellos. Perfecto, muy bien acotado eso. Quiero ofrecerles despedirse de nuestra audiencia, pidiéndole a cada uno una frase, un mensaje hacia nuestra audiencia. Pensemos que tenemos a nuestros pacientes al frente. ¿Qué podemos decirle con respecto a este webinar de nutrición para cuidar nuestros riñones, para cuidar nuestra enfermedad renal crónica? Por favor. Uy, Bueno, frase. Adelante, Alejandro. Yo les diría que viva el hedonismo, que pasémosla bien, querámonos y tratemos de seguir avanzando juntos. Gracias, Alejandro. Laurita. Bueno, como es una frase cortita, no sé, yo le diría, bueno, que si tú no te cuidas, nadie lo va a venir a hacer por ti. Esa sería mi frase. Macarena. Yo quiero dar las gracias. O sea, le diría gracias a los pacientes que todos estos años llevo 12 y he aprendido gracias a ellos todo y son el impulsor para que yo sea mejor y más busquilla y los pueda ayudar con algunas recetas y todo. Así que, y agradecer esta plataforma que nos están escuchando y que la familia también pueda sentirse informada. Eso. Gracias, Macarena. Andrea. Yo quiero repetir una cita de la presentación que me pareció súper potente y la voy a leer ya. Miren qué sabia esta paciente de diálisis, 65 años. Yo soy dueña de mi propio cuerpo, me pueden decir muchas cosas que hacer y nosotros tenemos que seguir los consejos de los especialistas. Sin embargo, hoy soy dueña de mi propia salud y voy a hacer lo mejor para mi salud siguiendo las indicaciones de mi médico y nutricionista. Gracias, Andrea. A la administración del webinar quisiera pedirle que me informaran cuándo va a estar disponible. Hay mucha gente que ingresó más tarde y que me están preguntando, varias personas, de cuándo va a estar disponible este webinar en la página de la Fundación Pro Salud Renal. Y también les quería pedir a ustedes, a los panelistas, ¿qué les parece si les hacemos llegar las preguntas y podríamos subir la respuesta, ¿no es cierto? Porque eso es importante, que quede ahí el mensaje, ¿no es cierto?, la respuesta concreta, algunas dudas, porque obviamente hubo mucho más preguntas de las que yo pude expresarle durante este periodo de preguntas y respuestas. Así que, bien, vamos a ir cerrando. Yo quiero darle las gracias a nuestros panelistas. Creo que fueron muy aterrizadas, muy cercanas a la gente lo que conversamos hoy día con ellos, más allá de contenido. Yo creo que hubiera un consejo que van a quedar en la mente de nuestros pacientes, de nuestras personas, ¿no es cierto? Porque va a ayudarlos en la cosa del día a día. Y también quiero agradecer la asistencia de las personas, las preguntas profesionales del ámbito de la nutrición y pacientes que han estado en contacto con nosotros en este webinar. Los invito a continuar con la Semana del Riñón. Tenemos actividades hasta el viernes y también, ¿no es cierto?, enviarles un mensaje que nuestro país está viviendo un momento crucial de su historia y los invito a todos a participar con su voto porque somos ciudadanos de Chile y nuestro país lo vamos a sacar adelante entre todos nosotros. Vengamos del lado que vengamos, seamos del color que seamos, lo importante es aportar, así que los invito a votar este fin de semana para decidir el futuro de nuestro país. Yo agradecido de que me hayan permitido moderar este webinar, agradecido de todos ustedes, los panelistas y los asistentes, muchas gracias, muy buenas noches.